En la confinación, normalistas en acción. Los docentes y la gente en general, quienes estamos preocupados por la formación en valores, nos hemos preguntado cómo puede, cómo debe educarse, cómo debe formarse en valores a los seres humanos. Kevin Ryan, estudioso de la teoría de Lawrence Kohlberg del desarrollo moral del individuo, nos ofrece, nos presenta, nos sugiere un mecanismo, una serie de pasos o componentes de la educación valoral que son indispensables para que la educación valoral sea más que nada vivencial, es decir, no depender de la conceptualización o creer que con, se, que con que, o creer que con que se conceptualice es suficiente y se está aprendiendo. Kevin Ryan plantea que es verdad aquel adagio, aquel axioma que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Es verdad. Él dice que es fundamental el ejemplo. No puede estar la educación en valores completa si no se le pone el ejemplo a quien se está formando valoralmente. Luego entonces, si no hay ejemplo, difícilmente puede haber formación valoral. Pero dice Kevin Ryan, no es suficiente. Está bien el ejemplo, pero junto con el ejemplo debe haber otra E. Está ejemplo, debe haber otra E, que se llama explicación. Aparte de poner el ejemplo, hay que explicar el porqué de los actos en beneficio de los demás, el por qué hacer el bien, el por qué actuar correctamente, el por qué algo es bueno y por qué algo no lo es, o por qué algo es malo y por qué no lo es. Pero la educación en valores requiere de 5 según Kevin Ryan. Y si el ejemplo es bueno y la explicación también son necesarios, ¿cuál sería la tercera E? La tercera E sería la E de la exhortación. Es decir, se pone el ejemplo, se le explica, pero no solo, porque sería insuficiente. Se necesita exhortar. La E de la exhortación es importantísimo porque entonces tenemos que hacer la invitación constante. Bien, ya te puse el ejemplo, ya te expliqué. Te invito a que lo hagas. Te invito a que actúes de manera correcta, a que hagas el bien. Te invito a que no hagas esto. Ya te expliqué, yo te pongo el ejemplo. Pero hay que estar exhortando. Cuando se pone el ejemplo, se explica y se exhorta, aún así es insuficiente. En algún caso pudiera ser suficiente, pero no está completa la educación en valores. Se requiere una E de la experiencia. Es decir, la educación en valores no se aprende si no se vive. Es decir, hay que promover que se viva. Sí, es importante el ejemplo, también la explicación y la exhortación. Pero también, y es fundamental, que se esté viviendo. Cada vez que se experimenta, cada vez que se vive, se va quedando y va conformando una personalidad. Esos actos positivos, buenos, esa capacidad de tomar decisiones correctas, buenas, en beneficio propio y de los demás, va conformando toda una personalidad, va formando en valores. Pero esto nos lleva a la quinta E, que es igual de fundamental que las otras 4, y es el entorno. Si no se le crea, si no se le provee, si no se le proporciona un ambiente favorable para vivenciarlo,
Bueno, quizá lo vive, lo hace y probablemente sea circunstancial o sea esporádico o sea por evento. Es necesario que el aula, la escuela, la casa y en la medida de lo posible cualquier otra comunidad en la que participe el ser humano sea un espacio de vivencia de los valores. Si en todas partes se le está dando el ejemplo, se le explica, pero además de eso se le exhorta. Y si lo está viviendo, porque además se le está proporcionando o se le está brindando o se le está invitando a construir un entorno, un ambiente formativo, entonces ya estaría completa la formación y la educación valoral. Esto, según el especialista Kevin Ryan. En la confinación, normalistas en acción. Soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Gracias.